Tardes. Buenas tardes bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro módulo de tomografía básica. Como bien el doctor había mencionado, afortunadamente vamos a iniciar tocando a qué hacemos referencia con la tomografía, qué comprende una tomografía, cuáles son esos principios, esos fundamentos en los cuales se basa dicho estudio para generar las imágenes en las cuales estamos trabajando y que hoy en día son, digamos, en la práctica diaria, una de las herramientas más útiles y más utilizadas, valga la redundancia, para el diagnóstico clínico y para adoptar, digamos, terapéuticas de maneras precoces, ya que permite, bueno, una imagen bastante amplia, precisa y de buena calidad de las distintas estructuras que vamos a ir poco a poco aprendiendo. Vamos a ir describiendo y en conjunto vamos a ir adoptando ciertas claves, conceptos que necesita uno, recibir los estudios, o dos, al momento de indicarlos, para que sea de manera precisa y se le dé un buen uso a esta herramienta. Vamos a iniciar con, bueno, digamos, la importancia esencial que ha adquirido este estudio dentro de la medicina, en los cuales, bueno, desde su introducción en más o menos 1971, dicho estudio ha presentado avances significativos de manera vertiginosa y vamos a ir viendo ciertos avances en esta clase en particular, donde vemos cómo no solamente la resolución mejoró, sino también la forma en la cual se disponen la radiación ionizante, que es la que permite la generación de las imágenes que vamos a describir, ¿verdad? Y no solamente que avanzó eso, sino también los dispositivos en los cuales pueden procesar las imágenes. Además, mejoraron los equipos en los cuales, los software que interpretan dichas imágenes. Y bueno, podemos hoy en día tener reconstrucciones tanto en 2D, reconstrucciones en 3D. Podemos tener distintas aplicaciones dentro de la práctica clínica que, bueno, facilitan al personal de salud de una manera muy importante eh, el trabajo en cuanto al diagnóstico se refiere, ¿no? Es por ello que, bueno, que se conoce como el escaneo. Cabe destacar que quise traer el término TC, ya que comúnmente en nuestra práctica evidenciamos muy frecuentemente la terminología de TAC, TAC, que generalmente se daba al término de tomografía axial computarizada, que ampliamente al momento de solicitar dichos estudios era lo que realmente, digamos, se empleaba desde en la actualidad o desde un tiempo reciente. Se comienza a emplear el término TC actuales, no solamente presentan un corte axial del individuo, sino que presentan distintos cortes, y esto es gracias a la introducción de la tomografía helicoidal que vamos a ver más adelante. Y que bueno, que no solamente ofrece el corte axial, sino vamos a ver cortes coronales, sagitales y reconstrucciones de la misma que nos van a permitir. Entonces, la terminología actual que está aceptada internacionalmente es la de TC. Entonces, al momento de indicar dicho estudio, recordemos siempre que, bueno, se solicita TC de cuello, cabeza, tórax, abdomen o extremidades o cual sea la indicación en la cual vamos a utilizar, pero siempre recordando de que, bueno, el médico, dentro de su deber como galeno, es básicamente estar ofreciendo a los pacientes lo mejor que pueda en cuanto a su profesión.
Y bueno, entonces el término del mismo básicamente se refiere al procedimiento computarizado de imágenes de rayos X que se proyectan en un haz angosto de rayos y que giran alrededor del paciente de forma rápida. Esto produce unas señales que son procesadas por una computadora y o lo que son conocidos como cortes del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos esos cortes? Son las imágenes tomográficas que contienen la información detallada que nosotros logramos interpretar y esas imágenes son recolectadas, ¿verdad? Y apiladas por una computadora que logra digitalmente, digamos, almacenar en forma de álbum estas imágenes y generan, digamos, las estructuras que podemos visualizar en nuestros estudios. Esto nos permite, bueno, primero, cómo va a funcionar esa tomografía. La tomografía va a necesitar básicamente de un proceso o, digamos, va a comprender tres pasos primordiales que son básicamente el sistema de recolección de datos, que este está compuesto, que este va a comprender el tubo de rayos X, el sistema estativo y a su vez el detector de la radiación, no es más que la estructura de Donna que hace referencia a la bibliografía, conocido como el gantry, que esto nos va a permitir, uno, la estructura que gira alrededor del paciente, emitiendo la radiación ionizante, que a su vez está siendo interpretada por la serie de detectores que, ¿verdad? Captando y en cierta manera pasando al segundo paso, que es el sistema de procesación de datos, que lo que hace el ordenador es interpretar a través de algo que vamos a más adelante describir, que son las unidades Hounsfield, que esto nos va a permitir básicamente a través de un coeficiente de cómo esa radiación puede penetrar las estructuras o las diferentes estructuras, generando vamos a conocer como la terminología dentro de de la tomografía, que bueno, son estructuras isodensas, es decir, que tienen un mismo tipo de densidad, hipodensas cuando son, digamos, más oscuras que el resto, o hiperdensas cuando su densidad es más clara. Ya lo vamos a describir y qué es lo que nos van a desencadenar cuando tiene menos o más unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? El sistema gira de forma rápida alrededor del paciente, emitiendo la radiación que es captada a su vez por los distintos detectores que tiene el mismo equipo y procesando las imágenes a través de esas densidades con el coeficiente que van interpretando. Y bueno, ¿de qué va, digamos, a depender esto? Bueno, uno de la calidad del equipo en cuanto a la generación de alta tensión dos en cuál sí va a ser el sistema de procesación de esos datos. Eh, Cada vez que la fuente de los rayos X completa la rotación, la computadora de la tomografía es capaz de, a través de las técnicas matemáticas que estoy explicando, reconstruir o construir los cortes de imágenes en dos dimensiones, que son las imágenes planas que vemos. El grosor del tejido va a estar dado básicamente por la emisión y la disposición de los rayos que ella vaya a emitir, pudiendo ser calibrada por el operador entre 1 a 10 milímetros de grosor en el mismo. Es decir, que el paciente va a poder, a través de la tomografía, el operador va a poder generar cortes entre 1 a 10 milímetros de grosor entre imagen e imagen para poder, bueno, digamos, ser más específico en en la tomografía. Esto es muy importante en vista de que el médico o el especialista
va a ser capaz de poder solicitar el estudio de manera específica en cuanto al milimetraje, en vista de que, bueno, a nivel del organismo, hay estructuras que poseen un tamaño muy pequeño que para poder identificar lesiones en el mismo, necesitamos imágenes que sean lo bastante precisas y lo bastante delgadas como para poder notar los distintos cambios o los cambios que puedan estas estructuras presentar. Eh, ¿Qué más va a tener esta tomografía? Que bueno, va a desplegar las imágenes de formas individuales, las cuales son apiladas y recolectadas, que también pueden generar una imagen tridimensional del paciente, ya sea para mostrar el esqueleto, los órganos, tejidos o digamos, las vías, vasos sanguíneos, de acuerdo a lo que el médico esté solicitando y que bueno, que pueda reflejar cualquier anormalidad en estas estructuras. Esto es básicamente lo que conocemos como el tomógrafo, ¿verdad? Eh, Básicamente, aquí lo que estamos visualizando es lo que aquí se conoce como el gantry, que se refiere a esa estructura de anillo que vemos a nuestra derecha, que si se fijan en el puntero láser que estoy haciendo mención, que bueno, que estoy colocando, vemos cómo tiene una estructura de dona, como lo describió la literatura, y que bueno, va a permitir el procesamiento de esa imagen. ¿Qué va a tener de importante esta estructura? Que bueno, va a tener dentro de la misma distintas, digamos, equipos que van a girar, como en la parte de abajo logramos evidenciar en la imagen eh, del medio, donde vemos cómo la disposición de los rayos pueden ser de forma diferente, es decir, puede ser en forma de abanico, sino puede estar de forma circunferencial en el paciente y disponerse en forma cefalocaudal o de caudal acefálico, es decir, que nos va a permitir no solo tomar digamos, la totalidad la estructura anatómica del paciente en cuanto al diámetro transversal se refiere, sino que también nos va a permitir generar una estructura de forma cilíndrica, que es lo que conocemos como ese corte axial, y no obstante por ello, el equipo nos va a permitir a través del movimiento que éste emplea, generar distintos cortes de manera continua en, digamos, un espacio de tiempo bastante corto. En la imagen a nuestra izquierda, lo que quise traer como referencia es para que logremos evidenciar cómo la radiografía ha logrado avanzar en cuanto a su calidad y el abanico de apertura y, digamos, la estructura que abarca, ¿no? En el que a nuestra izquierda vemos como en 1970 abarcaba muy poco y era un estudio que ameritaba mucho tiempo y mucha radiación para poder ser realizado. Y como a partir del 2007 vemos como en las nuevas maquinarias genera un abanico de radiación mucho más amplio, en el cual permite que el estudio sea mucho más rápido y procesar imágenes de manera más nítida, o la nitidez en la cual ha avanzado la misma. ¿Cuál va a ser esa técnica que logramos tener? Bueno, vamos a ver que aquí como vemos en nuestra imagen, va a haber un sistema que va a permitir emitir la radiación, que esta que vemos acá, que es la que va a girar o rotar alrededor de nuestro paciente. Esta radiación va a penetrar y atravesar a nuestro paciente, valga la redundancia, y digamos anillo de la estructura, van a existir los distintos tipos de equipos que van a
captar y procesar la radiación que está siendo emitida para transformarla a su vez en imágenes como la que vemos a nuestra derecha, que estas pertenecen directamente a lo que conocemos como tomografía de cráneo, ¿no? Y generan distintos tipos de densidades, donde vemos que, bueno, el hueso cortical posee una densidad bastante importante en cuanto a lo blanco. Y bueno, ya vamos a ver a cuántas unidades Homefield esto refiere. Y vemos como el líquido alojado a nivel ventricular, que es esto que estoy tratando de señalar acá, que más adelante vamos a lograr definir, describir cuando entremos en la modalidad de tomografía de cráneo, pero vemos que la densidad es completamente diferente, es decir, más cercano a lo negro, o como la terminología lo refiere como hipodensa, y esta imagen que es el hueso es una imagen hiperdensa. Esta imagen hipodensa refiere otras unidades Homefield que ya vamos a describir. Acá logramos ver que al anexarse la tomografía computarizada helicoidal, logramos generar en nuestro paciente distintos planos, es decir, distintos cortes que nos van a permitir visualizar digamos, de distinta manera o, sí, en distintos planos realmente. Esa es la terminología, como el axial, el sagital y el coronal, para poder generarnos una imagen tridimensional de la misma, o en su defecto, depende a cómo sea procesada la tomografía, dichos computadoras o dicha maquinaria puede generarnos esta imagen. Vamos a iniciar ya o vamos a adentrarnos en cuanto a las generalidades de lo que refiere a las unidades Homefield. Dentro de los estudios de tomografía, no es más que la unidad cuantitativa en lo que refiere a la atenuación de las estructuras, órganos, de estudio, aunque esta unidad es estandarizada, su evaluación debe considerarse por distintos factores que ya había mencionado, que en este caso viene dada por los diferentes protocolos, parámetros y equipos dentro de la tomografía, y el principal factor que afecta a esta medida es la energía de los rayos empleados al momento de la adquisición de las imágenes. Es decir, si poseemos equipos más sofisticados y que posean protocolos más, digamos, complejos, que tengan un nivel de energía de rayos de haz de rayos X más grande, las unidades Homefield se van a ver alteradas con relación a otra misma tomografía del mismo paciente, pero realizada en otro equipo que no posea las mismas características. Es por ello que vamos a ver cómo densidades como el aire o como el hueso van a tener unidades Homefield muy diferente. Cuando vemos en nuestro diagrama, vemos como el aire posee menos unidades Homefield que el hueso cortical, que posee muchas más unidades de la misma. Y esto tiene que ver con el nivel de captación que tiene la estructura en relación a la radiación. Es decir, el hueso es capaz de captar mucha más radiación que el aire. Por lo tanto, el coeficiente de atenuación que va a generar dichas estructuras van a ser expresadas en un valor conocido como unidades Homefield o UH, que son las unidades internacionales conocidas dentro de la tomografía. Esto nos va a permitir generar la terminología que, como ya le había hecho un abreboca, conocido como hipodenso, lo, digamos, cercano al el color negro, cercano al color blanco. El isodenso es gris, o es decir, en el caso de la tomografía de cráneo, es la misma densidad del tejido cerebral, y estructura captante es cuando esta es
brillante ya por los medios de contraste que vamos a describir de manera amplia en la siguiente clase que vamos a dar para el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que va a ser importante de esto? Dependiendo el sitio o la tomografía que estemos describiendo, ya sea de abdomen, cuello, cabeza, van a haber estructuras que van a poseer su densidad característica y nos van a dar la terminología de isodenso. Es decir, que la densidad del hígado no va a ser la misma densidad del tejido cerebral. Sin embargo, cuando estemos describiendo al tejido hepático, van a haber imágenes isodensa, hiperdensa y de acuerdo a la misma densidad hepática. Mientras que al momento de describir estructuras como las encefálicas, van a haber estructuras o van a haber lesiones que van a ser hiperdensas, hipodensas, o a su vez el tejido va a ser netamente isodensa en una tomografía normal. Acá traje de la literatura, digamos, cómo ha avanzado la tecnología en cuanto al tiempo y a los pasos agigantados dentro de esta técnica de diagnóstica que se utiliza en la medicina, donde, bueno, digamos, por primera vez se estandariza la tomografía para ya el año 1974, donde procedían los primeros escáneres clínicos que, bueno, poseían un único elemento detector, que la rotación de la misma la cobertura del campo axial era estrecha, como ya lo habíamos estuvo, era en pequeños espacios. Y a como para allá, más allá del 2007, creo que los últimos cambios que se han realizado son cercanos al 2014, 2016, donde ya escáneres de tomografía volumétricos que poseen múltiples detectores, más de 320 activos en cada vez que se realiza una tomografía, y bueno, que permite una cobertura de un ascónico, como ya lo habíamos visto, y una rotación continua dentro del tubo de rayos X y el detector. Y bueno, permitiendo también una cobertura longitudinal más de 160 milímetros y que bueno, posee las imágenes o permite realizar las imágenes que hoy en día logramos ver. Continuando con nuestra clase de generalidades, ¿cuándo debo someterme a un escaneo por tomografía? Este tema, digamos, va a ser ampliado cuando lograremos, digamos, describir o adentrarnos dentro de cuándo vamos a solicitar, cuándo no vamos a solicitar dicho estudio. Pero bueno, básicamente la tomografía se ha utilizado ampliamente dentro del campo de la salud para identificar principalmente enfermedades o lesiones en zonas o regiones del cuerpo donde habitualmente o las técnicas habituales eh, empleadas no son capaces de determinar o llegaron a ser concluyentes para el diagnóstico de lo que sea, ¿no? Y bueno, entonces se ha vuelto una herramienta muy útil para diagnosticar posibles tumores o lesiones de ocupación de espacio, ya sean dentro del abdomen, dentro de la parte encefálica, además de cambios a nivel de la estructura cardiovascular. Entonces, para culminar o continuando con nuestro eh, seminario, vamos a tener que, bueno, ¿cuál van a ser estos riesgos que va a tener la misma tomografía? Es bueno, lo que ya conocemos. Todos rayos X producen una radiación ionizante que tienen potencial de provocar cambios o efectos biológicos en nuestro cuerpo y depende de, digamos, cada individuo, el hecho de que pueda variar el aumento del padecer, ya sean lesiones neoplásicas en algún momento de la vida o en su defecto,
posibles reacciones adversas, ya sean de tipo alérgicas o ya más graves como el hecho de insuficiencia renal, ya sea por los medios de contraste utilizados o empleados para esta tomografía o este estudio. Entonces, se ha descrito también que durante el mismo, en exposiciones prolongadas a esta radiación, se han provocado cambios a nivel de la piel, como el hecho de presentar eritema, lesiones en el tejido, pérdida de cabello o daño a nivel ocular, como las cataratas o malformaciones congénitas en el caso del embarazo. Con respecto a lo que normalmente conocemos o normalmente se habla en el radar popular, conocemos que, bueno, una tomografía de abdomen equivale a aproximadamente a la realización de 400 rayos X de tórax y en forma similar cuando realizamos una tomografía de cráneo, vamos a ver que esta produce aproximadamente como un equivalente a 100 rayos X de tórax. Entonces, ese último punto es básicamente para alertar el hecho de que, si bien es cierto, la tomografía es una herramienta muy útil y ampliamente utilizada en la actualidad, no deja de tener riesgos en la práctica diaria y tiene que ser utilizada tanto con juicio como con cordura, mesura y con bastante ética al momento de solicitarla. Muchas gracias.